Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. El día de hoy hablaremos del comienzo del juego, las bases para entender las aperturas. Como todos ustedes saben, la apertura corresponde a la fase inicial del juego. Define el carácter que tendrá la partida posteriormente. Las defensas y las aperturas representan las armas que hemos elegido para intentar ganar a nuestro adversario. Así que deben elegir buenas armas. Con buenas armas, es decir, buenas defensas o aperturas, bien manejadas y bien conocidas y adecuadas, con adecuada solidez, ustedes tienen más probabilidades de poder ganar a su adversario. Si no eligen ninguna apertura o eligen aperturas incorrectas, están asumiendo un riesgo y es más difícil poder ganar, especialmente contra jugadores bien preparados y de alto nivel. Todas tienen en común aspectos que permiten analizarlas de una manera general, que es lo que vamos a hacer en este video. ¿Cuáles son las claves de la apertura? En primer lugar, que las piezas se puedan mover. Como veremos después en un tablero, como es la posición inicial, las piezas habitualmente están muy limitadas en su movilidad. Para poder ganar tenemos que darle mate a nuestro rey enemigo. Y para eso necesitamos que las piezas, más que los peones, logren dicho objetivo. Así que un elemento fundamental en las primeras jugadas es lograr que éstas se muevan, que nuestras piezas tengan casillas a su disposición. Otro elemento que es sumamente importante desde el punto de vista táctico es la indefensión de las piezas. Así que ver qué piezas están defendidas y cuáles no, también saberlo, tenerlo registrado en cada momento, también les va a dar un elemento extra para poder ganar a su rival. Identificar cuáles son los puntos débiles, tanto del comienzo como en las siguientes jugadas. También ya es un concepto un poco más avanzado. El avance de peones es sumamente importante y es considerado crítico. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden devolver los peones. Cuando avanza, solamente se van en una dirección hacia la casilla, hacia la última fila los peones. A diferencia de las piezas que pueden ir y retornar. Los peones no pueden hacer esto. Y esto tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas que tiene el movimiento de peones de las primeras jugadas es que le da movilidad a nuestras piezas, nos permite movernos. Y en segundo lugar, luchar por el espacio, que es un elemento fundamental, especialmente a nivel central. Pero el movimiento de estos peones va a ir generando puntos débiles, van a dejar de proteger ciertas casillas y que esta responsabilidad se la traspasan a las piezas. Los peones van a definir el escenario de la partida. En escenario a lo que se refiere es que básicamente los movimientos de los peones son como muros, por ejemplo, en los cuales nuestras piezas van a ir chocando, no pueden traspasarlos y necesitan que estos peones se vayan moviendo para que nuestras piezas se logren mayor alcance de juego. Nuevos movimientos de peones van a producir tanto efectos positivos como negativos en nuestras piezas y eso es sumamente importante tenerlos en cuenta. El ajedrez se genera habitualmente en las primeras jugadas, se va alternando movimientos de peones con piezas, después hay fases en las cuales uno hace 3 o 4 movimientos de piezas y uno de peón y después se pueden ir combinando gradualmente. Pero si ustedes dejaran después de la jugada 10 o 8, los peones tal como estaban, el ajedrez se transforma bastante en un juego mucho más estático, si no pudiera mover de nuevamente los peones. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando las posiciones se bloquean. El enroque también es sumamente importante, ya que va a constituir dos cosas fundamentalmente. Proteger a nuestro rey y en segundo lugar, permitir activar a nuestra torre que se movió durante el enroque. También es importante identificar cuáles van a ser las casillas ideales para ubicar nuestras piezas. ¿Ya? Aunque tengan mucho alcance y movilidad, no siempre moverlas a cualquier lugar y activarlas en cualquier casilla puede ser la mejor opción. Hay que identificar en cada posición y especialmente dependiendo de la estructura de peones que estamos viendo, dónde tenemos que ubicar nuestras piezas. El control del centro y el espacio también es un tema relevante y nos ayuda también a tener mayores probabilidades de ganar. Hay que tener mucho cuidado con el alfil y con la dama. ¿Dónde ubicarlos? Y tiende a ser un tema conflictivo. La dama es la pieza más valiosa que tenemos
Y además es única, no tenemos otra dama al menos al comienzo del juego. Y perderla precozmente nos puede llevar a una alta probabilidad de perder. Así que hay que ubicarla en una casilla, en casillas en las cuales tenga actividad, pero que no esté tan expuesta a las piezas enemigas. En los alfiles pasa algo similar. Los alfiles son piezas un poquito más valiosas que los caballos y nuestra tarea es ubicarlos en lugares lo más correcto posible. También nuestras torres tienen objetivos. Las torres quieren activarse, son las piezas más difíciles de activar en la primera, en esta fase de la apertura. Pero lo que vamos a intentar aquí es conectarlas, es que ambas se defiendan y en segundo lugar que puedan dirigirse hacia las columnas abiertas o las potencialmente abiertas, donde las torres van a poder desarrollar al máximo su potencial. Para lograr esto, en primer lugar tenemos que mover el resto de las piezas que están en la primera fila, es decir, rey, reina, alfil y caballos, enrocarnos para que las dos torres ahora se queden mirando y defendiendo para poder luchar por una columna abierta. Si ustedes no conectan las torres y hay una columna abierta, es más probable que el bando que sí las ha logrado conectar controle esta columna y ya tenga algún tipo de ventaja. Cuando han perdido el enroque, una estrategia es hacer un enroque artificial o a mano, como algunos le llaman también, en el cual nosotros desplazamos el rey a nuestra segunda fila, colocamos la torre al lado, atrás del rey o una casilla más a su izquierda y después el rey se reubica una casilla más a la derecha, permitiendo el contacto de las torres. Es un tema sumamente importante. Coordinar y activar nuestras piezas, como he ido mencionando, es de vital importancia. Nos va a permitir aumentar las probabilidades de generar complicaciones a nuestro rival y poder coordinar ataques al rey enemigo, que es el objetivo final del juego. También los cambios de piezas que pueden ocurrir en la apertura también son temas críticos. Dado, como mencioné anteriormente, al igual que los movimientos de peones, es que ustedes no pueden volver atrás esa pieza que ha sido retirada del tablero. Por lo tanto, puede tener consecuencias muy importantes en lo que ocurra del juego. Cambiar las damas, cambiar torres, o cambiar alfiles o caballos, o alfil contra un caballo, es aún un elemento más crítico. Y por último, diferenciar lo que son las jugadas naturales y concretas. Dimos un video al respecto, así que pueden remitirse a ese, el de la gran estafa, en el cual le damos la importancia a las jugadas concretas. El ajedrez es un juego concreto que está basado en las condiciones específicas de la posición. Si ustedes solamente se dedican a hacer las recomendaciones generales de las jugadas naturales, probablemente no van a poder ganar contra buenos jugadores. La posición inicial tiene las siguientes características que vamos a ver a continuación. Por un lado, la posición de las piezas, si ustedes se dan cuenta, es bastante compacta. Están todas las piezas bastante juntas. Al irse desarrollando el juego, estas piezas van a empezar a separar. Pero un elemento importante de un buen jugador es que va a tender muchas veces a tratar de mantener sus piezas lo más juntas posible para que se puedan defender entre ellas y coordinarse o reemplazarse para cumplir funciones. Una pieza muy alejada del resto está expuesta, no va a poder colaborar bien con defender o ser defendida por otras piezas y está en riesgo de ser perdida incluso. Así que esta posición inicial es bien compacta y se va a ir modificando durante el juego. Los peones en esta posición inicial están defendiendo todos los puntos cercanos a nuestro ejército, desde A3 hasta H3. Si se dan cuenta, nuestro rey está bastante protegido también en la fase inicial. Tiene 3 peones en frente, el peón E, el F y el D, además de tener a la dama, al alfil a su lado, y un caballo y el alfil dama cercanos para poder ayudar cuando sea necesario. Es decir, en esta posición inicial, el rey está bastante seguro. Sin embargo, no nos ayudaría a ganar en este momento, dado que necesitamos activar nuestras piezas. Y al activar nuestras piezas, como vamos a ver, vamos a tener que mover peones y vamos a exponer a nuestro rey. También es un punto relevante, como les decía, estos peones están cubriendo todas las casillas. La casilla A3, por ejemplo, está cubierta por el peón. No podemos ubicar una pieza ahí porque está el peón de B2. La casilla B3 está cubierta por el peón A y por el peón C. La C3 por los peones B y D, etc. Ustedes pueden ahí calcularlo todo, pero casi todos los peones están defendiendo algunas casillas críticas. Cuando ustedes avanzan peones,
es posible que pierdan el control de estas casillas críticas. Por ejemplo, si yo jugara E4, numeral jugara E5, y yo jugara ahora G3, las casillas H3 y F3 han dejado de estar protegidas de manera adecuada. Si yo este alfil lo perdiera o no lo tuviera y este caballo también desapareciera y me enrocara corto, mi rey está más expuesto a la entrada de piezas enemigas en las casillas F3, H3 e incluso G2. ¿Ya? Es decir, el avance de los peones puede ir dejando puntos débiles que obliga a las piezas a tener que defender. Esto especialmente en la apertura y en el medio juego. Obviamente en los finales, al ver pocas piezas, la posibilidad de poder ocupar estas casillas débiles es mucho menor. Y las piezas en ese momento están dedicadas a un juego más bien activo. Otra cosa que podemos considerar en este momento es que si ustedes ven qué piezas están indefensas, hay dos piezas en cada bando que están indefensas al partir del juego, que son las torres. Las torres no están defendidas por nadie y por tanto en su posición original siempre están expuestas a ser atrapadas. Hay muchos jaques, por ejemplo, imagínense que ustedes no tuvieran el peón E y hubieran avanzado el peón G a G3, por ejemplo, una dama en E4 da un jaque al rey en E1 y come la torre en H1. Y si no estuviera el peón B y el peón E, una dama en E5 gana la torre de A1. Y lo mismo pasa al revés. Cuando las negras ahora son atacadas por una dama, la torre puede caer fácilmente por un jaque doble. Así que la indefensión de las piezas es un elemento importante. Y las torres nos piden jugar y nos piden ser defendidas. ¿Ya? También hay puntos débiles, si ustedes se fijan. Bueno, todas las otras piezas por sí mismas están defendidas por dos al menos. O sea, por una al menos. El caballo está defendido por la torre, el alfil por la dama por el rey, el alfil por el rey y el caballo de G1 por la otra torre. Todos los peones a su vez están al menos defendidos por una pieza. Los peones de A, B, C, F, G y H están defendidos por una pieza al menos. Y los peones centrales D y E están defendidos a su vez por 4 piezas. Los dos reyes, los alfiles y el caballo. Ahora, hay un punto débil, que es el punto F2 y el punto F7, es el cual hay un peón que está siendo defendido solamente por el rey. Y obviamente el rey no es una pieza que esté muy contenta con cumplir funciones defensivas muy relevantes a largo plazo. Y por tanto puede ser atacado en ese punto. Y es muy conocido por todos, incluso los principiantes, que el mate de pastor, por ejemplo, se da atacando en forma combinada con el alfil y la dama la casilla F7. O a veces las negras también, la casilla F2. Si ustedes también ven ahora la movilidad de las piezas, las únicas piezas que se pueden mover en este momento son los caballos. Si ustedes analizan, hay 4 movimientos posibles para cada bando en este momento. Si ustedes no pudieran mover los peones, el ajedrez sería un juego muy aburrido. Si sacaran todos los peones también, el ajedrez sería un juego muy violento. Imagínense, sacamos todos los peones. Hay algunos, para los que están recién aprendiendo, algunos ejercicios en que uno saca todos los peones. Ustedes ya rápidamente en la primera jugada se pueden comer las torres, los caballos, las damas. Y en pocas jugadas, inténtenlo hacer, se van a dar cuenta que se van a quedar con pocas piezas. El ajedrez se vuelve un juego muy violento porque las piezas rápidamente ya están activas, sobre todo las torres y el caballo, y pueden ser cambiadas de inmediato, quedando muy poco material al poco tiempo. Los peones entonces cumplen una función de enlentecer el juego al bloquear la movilidad de nuestras piezas, pero por otro lado de proteger a las piezas propias. ¿Ya? Eso hace que el juego puede durar más. Si el juego hubiera sido sin peones, probablemente el ajedrez no sería tan entretenido y probablemente sería más fácil encontrar la solución al juego y cuáles serían las mejores jugadas desde el comienzo. La existencia de los peones le da este sentido especial y por eso Philidor decía que son el alma del ajedrez. Este escenario es el que va a definir cómo se van a tener que distribuir o mover las piezas posteriormente. Y más encima, al final, si el que llega a la octava fila, la coronación le da una nueva vida a estos peones. Si uno ahora, por ejemplo, juega E4 en esta posición, fíjense que antes teníamos 4 movimientos, pero ahora hemos aumentado significativamente la cantidad de movimientos disponibles. Nuestro caballo, que antes tenía 2 movimientos, ahora logra un tercer movimiento, el caballo de rey, a E2. Por tanto, los puros caballos ahora tienen 5 movimientos. La dama ahora gana un acceso completo
a la diagonal de 1H5, gana 4 movimientos más, y el alfil de F1 logra también el acceso completo a toda la diagonal F1A6, con 5 casillas más. El rey también podríamos moverlo, pero no lo vamos a contar porque no es relevante en este momento, aunque también está controlando la casilla de 2. Si no estuviera la dama, el alfil y el caballo y pusiéramos un caballo en la casilla 2, un caballo negro, el rey se lo puede comer. Así que también está jugando. Sin embargo, lo vamos a excluir de este análisis, pero si ustedes piensan de esta posición con 4 movimientos de piezas disponibles, ahora hemos aumentado a 5 de caballos, a 9 si contamos la dama, y a 14 con los 5 movimientos que gana el alfil. Si las negras responden igual, también tienen la misma cantidad de movimientos. Fíjense, la dama y el alfil ya están activos. Yo no puedo ubicar un caballo negro en H5 o en G4 porque la dama se lo puede comer. Igual un peón en B5 porque el alfil se puede comer el peón de B5. Por eso el alfil es considerado una pieza de largo alcance. Desde su casilla en F1 ya está cumpliendo un rol activo. A diferencia del caballo, en que solamente está alcanzando la casilla F3, H3, E2. Y por tanto, aunque yo mueva un peón en B5 o ponga un caballo en H5, mi caballo en G1 no tiene una influencia tan lejana. Otro elemento importante también a considerar es que en esta posición original, en esta posición inicial, ninguno de los dos bandos se está atacando. ¿Ya? Yo no puedo generar ninguna amenaza. Pero después de E4, si las negras responden con D5, por ejemplo, ya estamos generando conflicto y tensión entre los dos bandos. Caballo F6 también, la defensa de Lequín también me está generando presión sobre mi peón de E5. F5, si yo jugara F5, una apertura que es incorrecta, también me está atacando mi peón. De esas 3 opciones, la jugada caballo F6, la Lequín y la escandinava son como las que más se juegan. Ahora, si mi rival juega E5 y yo ahora pudiera mover mi peón a D4, por ejemplo, gano una casilla más para mi caballo y permite desarrollar mi alfil. Mi alfil gana también 5 casillas en la diagonal C1 a H6. ¿Ya? Y la dama gana algunas casillas de las de D1 y D3. Así que de 4 jugadas disponibles, vamos subiendo progresivamente la cantidad de opciones disponibles. Sin embargo, vamos a ver que no se gana eternamente. Va a ir sumando la cantidad de jugadas, pero después se va limitando porque nuestras propias piezas van a ir interfiriendo. Por ejemplo, si yo quisiera liberar mi alfil jugando D3, gano 5 casillas para mi alfil de casillas negras de las blancas, pero le quito 4 casillas al alfil de F1, que antes podía llegar hasta A6, después de la jugada de 3 solamente puede llegar a E2. Por eso D3 no es una jugada que uno haga inicialmente, saca uno primero el alfil y después juega D3. También, como les había dicho anteriormente, el movimiento de los peones ya lo hemos visto, nos da vida a nuestras piezas, sobre todo los movimientos de los peones centrales, el peón D y el peón E, son las que más vida van a dar a nuestras piezas. El movimiento de los peones C solamente ayuda a la dama, incluso pueden bloquear a los caballos. El movimiento del peón B nos da un poco de ayuda al alfil de C1, el movimiento del peón G al alfil que está en F1, y los movimientos de los peones A habitualmente no nos da mucha utilidad. La casilla 3 ya era nuestra, y la torre ir a A3 o H3 tampoco es de gran ayuda en esta primera etapa, incluso están expuestas a los ataques de los alfiles que están en F8 y en C8. Bueno, aparte de los conceptos clásicos conocidos por todos ustedes respecto a las primeras jugadas, como controla el centro, mueve tus piezas solamente una vez, enrócate rápido, no muevas 2 veces la dama en la apertura, evita movimientos iniciales de peón, no debilites tu enroque, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conversar algunas cosas más. Por lo menos tenemos que tener un peón en la lucha por el centro. Eso significa avanzar al menos 1 o 2 casillas los peones D y los peones E. Mientras más peones tengamos controlando el centro, mejor en general. Pero hay que tener cuidado porque muchos cambios de peones pueden llevar a simplificaciones de las piezas y eso reducir también nuestras posibilidades de ataque. Desarrollar más rápido el flanco de rey, que es donde está nuestro rey. ¿Y por qué? Porque queremos sacar el rey del centro para enrocarnos y activar nuestra torre. Idealmente la torre de H1. Preferir el enroque corto. Es un tema que mencionaré más adelante, pero en general el enroque corto es más natural. ¿Por qué? Porque es más rápido. En 4 jugadas ustedes se pueden enrocar corto, en cambio para enrocarse largo requieren más jugadas. Requieren mover el peón
para, por ejemplo, sacar la dama, o el peón D, pues sería más fácil mover el peón D, mover la dama adelante, sacar el alfil, sacar el caballo, es decir, requieren un tiempo más. Y más encima, como vamos a ver más adelante, el rey, el enroque corto, queda inmediatamente protegiendo los peones que están delante de él. Al enrocarse largo, el peón A habitualmente queda un poquito más débil. Y eso hace, y va a obligar muchas veces a tener que hacer la jugada rey B1 o rey B8, si es el caso de las negras. Por tanto, el enroque corto es más rápido, más natural, es el que más se juega en ajedrez. Las condiciones para el enroque largo son bastante especiales. Los caballos del flanco de rey en general, en más del 97% de los casos, casi 99%, van a ir a las casillas F6 y F3. Así que ese elemento es importante tenerlo claro, ¿ya? ¿Dónde ubicar el otro caballo? El caballo del flanco de dama, por tanto. Y los alfiles va a depender de los movimientos anteriores de las piezas y peones. Es muy concreto y es muy dependiente de cada apertura. Si ustedes se dedican a jugar nomás los caballos y los alfiles, desarrollándoles, siguiendo las recomendaciones habituales, lo más probable es que no consigan ningún tipo de ventaja. Incluso pueden quedar inferiores. Cuidado, como mencionaba antes, dónde colocar los alfiles. Los alfiles, cuando superan la cuarta fila, por ejemplo, el alfil de F1 en la apertura italiana o en la española, se puede ubicar en C4 o en B5. Pero ahí va a ser objetivo de ataque. Muchas veces las maniobras defensivas de las piezas negras va a estar basado en atacar a ese alfil, ya sea con peones o con un caballo, amenazando ganar la pareja de alfiles. Así que los alfiles tienen que ser uno muy cuidadoso donde ubicarlo. Y vamos a ver algunas aperturas en las cuales uno de los alfiles, habitualmente el alfil de dama sobre todo, se retrasa más en ubicarse en una casilla hasta que tenga claro qué es lo que va a hacer. Y si no es el alfil, va a ser el otro. Es muy raro que uno logre ubicar rápidamente los dos alfiles a casillas óptimas. Habitualmente uno de los dos va a quedar mejor ubicado rápidamente y el otro va a ser un problema. En la siciliana a veces es un problema qué hacer con el alfil de F1. En las aperturas italianas, por ejemplo, es más problemático qué hacer con el alfil de C1. Conectar las torres y buscar columnas abiertas o potenciales, como ya mencioné. Coordinar y proteger nuestras piezas. Eso nos va a dar más posibilidades de éxito, de combinaciones favorables y de ataque, como también menos probabilidad de que nuestras piezas puedan ser perdidas por estar indefensas. Evitar también que el rival vaya haciendo esto mismo que hemos dicho. Evitar que logre coordinarse, que se desarrolle, que se enroque, que conecte sus torres, etc. Y forzarlo eventualmente a debilitarse. Y ahí viene el tema de las jugadas naturales versus las concretas. El análisis que vamos a hacer de esta fase, vamos a ver algún ejemplo con alguna apertura, vamos a hacer los dos niveles. Un nivel básico, que igual a una persona avanzada también le va a ser útil, si es que no lo ha logrado aún entender o profundizar. Esto va a incluir, por un lado, la actividad de las piezas, que tan activas y desarrolladas están, las amenazas directas que se van produciendo en el juego, las piezas indefensas, que tienen importancia, como dije anteriormente, táctica, y la coordinación entre ellas. También aprender a diferenciar cuáles son jugadas naturales y concretas con estos ejercicios. Ya algo más avanzado, vamos a ver las amenazas indirectas y posicionales. Ya cuando uno ha logrado dominar lo que hemos mencionado en el básico, ya tenemos que preocuparnos por cosas un poquito más complejas. También cuáles son los puntos débiles, conceptos de estrategia y dinámica de aperturas. ¿Cuáles son los objetivos de la apertura? Uno podría resumirlo básicamente en las siguientes tres características. 1. Controla el centro. 2. Desarrolla piezas. Y 3. Enroca rápido. Esos son los elementos claves que tienes que tener en mente para jugar ajedrez. Sin embargo, como les he mencionado repetidamente, como se enfrentan dos ejércitos, tienes que tomar en cuenta lo que está haciendo tu rival. No es llegar y poner nuestras piezas, porque si las ponemos como nosotros creemos que es lo mejor sin considerarlo rival, es muy posible que terminemos perdiendo piezas o quedando inferiores. El plan básico, ya mencionado, estas tres cosas, funciona muy bien contra alguien que juega sin un plan, que va desarrollando de una manera más aleatoria sus piezas. ¿Ya? Contra un buen jugador, esta estrategia no funciona. Y para ello tenemos dos posibilidades. Uno, o nos arriesgamos y realizamos jugadas concretas que nos ayuden a tratar de obtener algún tipo de ventaja durante la apertura, o
tratamos de jugar naturalmente para retrasar la lucha al medio juego. Es decir, movemos nuestras piezas sin preocuparnos estrictamente en generar tensión desde las primeras jugadas. La primera estrategia, la estrategia de arriesgarse precozmente, tanto con blancas y con negras, es lo que utilizaba Garry Kasparov, por ejemplo, en su forma de juego. Una preparación muy exhaustiva en la apertura, buscando todas las jugadas que permitieran presionar a su rival. Es un estilo de juego, por ejemplo, de Morphy. Si ustedes ven partidas de Morphy, Morphy sacrifica peones, sacrifica material con el fin de generar tensión y actividad de sus piezas, obligando a su rival a tener que defenderse. Vamos a ver más adelante que la defensa, obligar a alguien a defenderse, aumenta la probabilidad de error. En cambio, Carlsen, capa blanca, por ejemplo, tiene un juego mucho más tranquilo, y su prioridad, también Karpov en algún grado, es desarrollar sus piezas primariamente y postergar la lucha para más adelante, una lucha más a nivel técnico. Una de las ventajas que tiene esta estrategia que ha desarrollado Carlsen como campeón del mundo es que evita la preparación teórica y la memoria que puede tener un jugador. Es decir, dada la influencia que tienen en este momento las inteligencias artificiales, irse con líneas muy teóricas es muy arriesgado. Incluso antes de que se desarrollaran las inteligencias artificiales y los programas, hacer líneas muy teóricas implicaba que muchas veces conseguía ventaja el que tenía mayor memoria. Ahora, frente a la opción de que si yo juego tranquilo, desarrollo mis piezas, corro el riesgo de que mi rival me empiece a presionar y yo termine teniendo que desarrollar una actitud defensiva, aumentando las probabilidades de error. Así que si yo tengo un buen juego técnico, puedo luchar contra eso. Si a ustedes les gusta la actividad de las piezas y les cuesta defenderse, es más probable que se sientan cómodos jugando aperturas que son activas y que van rápidamente buscando jugadas concretas. En cambio, si ustedes tienen un estilo que es más bien tranquilo y son muy buenos técnicamente para defenderse y tomar medidas profilácticas, tal vez se sientan más cómodos jugando, desarrollando sus piezas en primer lugar, ¿ya? Y aguantar el chaparrón del rival. ¿Cuál es el objetivo de las jugadas concretas? Algo ya lo mencioné en el video de jugadas naturales y concretas. Es aprovechar condiciones específicas de la posición para intentar sacar algún tipo de ventaja. Crear tensión, ganar iniciativa y favorecer el error. Eso dentro de las primeras jugadas. ¿Qué es lo que queremos? Obligar a hacer jugadas no útiles a nuestro rival. Movimientos de peones, que nos coman peones. Ustedes al comer un peón, el sacrificio de peones, por ejemplo, el estilo Morphy, tenía que ver con hacer perder tiempo. Son jugadas que el rival no quiere. En el ataque Evans, por ejemplo, la jugada B4, ataca al peón, regalamos ese peón y obligamos al alfil a volver a moverse para después atacarlo nuevamente con C3. Es decir, obligamos a nuestro rival a perder tiempo en desarrollar sus piezas y nos permite generar espacios para mover mejor nuestras piezas. Después de C3 uno puede jugar la dama B3, cosa que no estaba disponible previamente, para atacar el punto F7. Podemos jugar D4 y a eso nos da la casilla G5 a nuestro caballo que está en F3, que ahora está defendido por el alfil en C1. Todas esas cosas son las que uno va ganando sacrificando material. El rival no puede ganar tiempos con ese tipo de jugadas, no puede jugar caballo F6 y enrocarse. Si el negro logra contra el ataque Evans caballo F6 y enroque, generalmente va a lograr ventaja con el material que logró ganar en las primeras jugadas. Pero ese es el objetivo que buscan las blancas. También hay que evitar que el rival ejecute jugadas naturales, como desarrollo de piezas, control del centro y enroque. Eso es una cosa que uno va aprendiendo rápidamente después de pasar la etapa principiante, de que es muy útil evitar que el rival se enroque. Darle un jaque N1 con la torre, por ejemplo, que el rey tenga F8, o si ha jugado G6, el rey negro, jugarme alfil a H6 para evitar que se enroque. Ese tipo de jugadas se transforman en herramientas habituales de juego. Pero ya más avanzado, si el rival juega correctamente, va a enrocar rápidamente debido a la elección de apertura que hizo, o va a dejar incluso el rey en el centro, definido a veces por las aperturas. Por ejemplo, la defensa siciliana con negras, muchas veces el rey negro se queda en el centro. Así que está preparado para ese tipo de cosas. Y los grandes problemas, por ejemplo, si el rey queda en el centro, es cómo activar la torre de H8. El gran problema del jugador que juega siciliana con negras es que el enroque corto le va a dar un objetivo de ataque a las blancas, que tienen todos sus peones avanzados o todas sus piezas listas para atacar al rey enemigo cuando se enroque corto. Por tanto, nos quedamos en el rey, en el centro, dejamos al rey en el centro, pero se nos queda la torre en H8 fuera. Y obviamente, si el rey blanco está enrocado largo, necesitamos que esa torre vaya al flanco de dama para ayudarnos al ataque. Generalmente lo que hacen las negras en esa posición, aguantan hasta el final. Cuando ya las blancas han perdido la iniciativa, en ese momento se enrocan y pueden llevar la torre rápidamente al flanco de dama para cumplir su función final.
En la mayoría de las aperturas que se juegan correctamente, cuando uno se enroca, los dos rivales se enrocan corto, el gran problema es mover el alfil de C8 y C1. Ese es el gran problema. ¿Dónde ubicar ese alfil? ¿Dónde colocarlo? Por ejemplo, en la francesa termina siendo un gran tema qué hacer con el alfil que está en C8. En la española y la italiana, el alfil de C1 de las blancas también es un gran problema. Y eso se transmite después a la torre que está ubicada en la columna A. Así que los jugadores más avanzados, cuando ven que no jugamos correctamente, van a concentrarse en tratar de evitar que desarrollemos nuestros alfiles del flanco de dama, y con eso extendemos esta enfermedad, esta pasividad a las torres de la columna A. Ese es ya, son jugadas concretas. Entre preferir enrocarse corto, por ejemplo, las blancas pueden tratar de jugar un torre de 1 para evitar que el alfil se ubique en D7, por ejemplo. Ganar tiempo para nuestro desarrollo de ataque. Eso también es muy importante. Por ejemplo, el sacrificio de material o el cambio de uno de nuestros alfiles, a entregar la pareja de alfiles, muchas veces se hace con el objetivo de ganar tiempos. Lo veremos también en algunos ejemplos en el futuro. Bueno, para ir terminando, el estudio de aperturas y defensas reduce estas preocupaciones. Todo lo que vamos a ver después de este análisis de las piezas indefensas, los puntos débiles, etcétera, etcétera. Cuando uno estudia apertura, si se las aprende de memoria, por ejemplo, no va a estar tan expuesto a tener que uno irlo descubriendo en el momento. Sin embargo, es sumamente importante que lo entendamos, más que lo aprendamos de memoria, y por eso lo estamos mencionando en este video. Así que, si ustedes no saben nada de apertura, este video les va a ser muy útil, pero si ya saben, también les va a permitir entender mejor por qué están haciendo esas jugadas, cuál es el objetivo de las jugadas que están haciendo en su apertura. También conocer la dinámica de cada apertura es relevante, lo he mencionado varias veces y lo veremos en otros videos. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el jugador con blancas? De buscar iniciativa, abrir líneas, o el rival de jugar más tranquilo, conectar sus piezas, evitar abrir el centro, etcétera, que son elementos clave que veremos posteriormente. Bueno, no he pretendido ser exhaustivo con relación al tema de la apertura, pero sí sentar aspectos que son vitales para entender cómo jugar adecuadamente. Hemos llegado al final de este video. Vamos a analizar en el siguiente algunos ejemplos de la apertura muy jugadas para que vean cada uno de estos aspectos. Vamos a analizarlos individualmente y van a darse cuenta de lo interesante que es y el impacto que tiene. Y después ustedes hagan lo mismo, analicen sus aperturas favoritas hasta la jugada 12, viendo cada uno de estos aspectos por separado. O sea, vean las amenazas, vean cómo se han activado las piezas, qué tanto espacio han tenido, qué piezas están indefensas por cada movimiento, puntos débiles que se van generando, cómo se activan las torres, etc. También identificar cuáles son jugadas naturales y no naturales. Con la práctica, todos estos aspectos vistos por separado van a fluir naturalmente. Con el tiempo ya no tienen que estar pensando en todo esto en el juego, sino que lo van a entender y lo van a sentir y lo van a recordar. Así que aunque en esta primera etapa va a ser un poco lento, créanme que les va a permitir entender mejor el juego. Y a los que ya lo saben o ya saben de apertura, créanme que les va a dar una luz nueva para entender qué es lo que están haciendo. Así que ánimo. Y me despido nuevamente. Estudia y juega mucho ajedrez con Claudio PG Chess.